En este tutorial vamos a aprender sobre la estructura y sintaxis de CSS. Recuerda que HTML nos permite construir la estructura y contenido. Con CSS mejoraremos la presentación y estilo visual. Para hacer uso de CSS podemos aplicarlo de las siguientes maneras. En línea, puedes agregar estilos directamente en las etiquetas HTML utilizando el atributo style. En bloque, definimos style en el head. Puedes incluir un bloque de estilo dentro de la sección head del documento HTML usando la etiqueta style. Los estilos definidos aquí se aplicarán a todo el documento. Externo. Enlazamos un documento CSS a nuestro documento HTML usando la etiqueta link. Este es el enfoque recomendado para proyectos más grandes. La estructura de una regla CSS es básicamente un selector, una propiedad y un valor, sin olvidar el punto y coma. Para mejorar la legibilidad debes escribir una regla por renglón. Para escribir comentarios en CSS utilizamos barra diagonal asterisco, el texto y luego asterisco barra diagonal. Algunas propiedades CSS se heredan desde los elementos HTML padre a los elementos hijos. Por ejemplo, ese párrafo hereda el tipo de fuente y el subrayado de su elemento padre. Cuando hablamos de la cascada CSS nos referimos al conjunto de reglas y normas que tiene el navegador para aplicar estilos a un elemento HTML. La cascada comprende varios temas importantes a la hora de resolver dichos conflictos: importancia, origen, orden de aparición y especificidad. En la importancia añadimos important al final de una regla. No se debe abusar de su uso. Origen. La cascada tiene en cuenta las hojas de estilo donde está colocado nuestro código CSS. El origen puede ser el user agent o hoja de estilos del navegador, el CSS de usuario como personalizaciones y el CSS de autor, que son los estilos que aplicamos como desarrolladores. Orden de aparición. Esta suele ser una de las partes de la cascada más clara, ya que es bastante intuitiva. Se aplica la regla que aparece de último. Sin embargo, puede ocurrir que en determinados casos no esté claro cuál es el estilo que debería aplicarse. Allí es donde entra en juego la especificidad. Se calcula el selector más específico teniendo en cuenta la tabla. Entender los selectores es esencial para aplicar estilos y diseño a tu sitio web. Entre los selectores que podemos utilizar tenemos selector universal. Selecciona todos los elementos en la página. Se representa con asterisco. Selector de tipo. Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. Selector descendente. Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Selector de clase. Selecciona elementos que tienen un atributo class específico. Selector ID. Selecciona un elemento específico que tiene un atributo ID único. Es posible que requieras de selectores más avanzados, como el selector de hijos. Se parece un poco al descendente, pero selecciona elementos hijos directos de otros elementos específicos. Selector adyacente. Selecciona un elemento adyacente que sigue inmediatamente a otro elemento específico. Selector de atributos. Selecciona elementos que tienen un atributo específico con un valor específico. Es conveniente conocer los tipos de unidades que pueden utilizarse en CSS para indicar un determinado tamaño. Unidades absolutas. Las unidades absolutas se basan en medidas fijas y no cambian en función del contexto, por ejemplo, píxeles, centímetros, milímetros o puntos. El tamaño se mantendrá constante sin importar el dispositivo o la resolución de la pantalla. Unidades relativas. Las unidades relativas son proporcionales y se ajustan en función del contexto. Se adaptan automáticamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, como EM, REN, porcentaje y viewport.